Bueno, hace 8 días nuestro pastor de Canadá, Pipe, nos habló de una palabra que ustedes recuerdan, decía, caminante si hay camino. Y a mí me quedó sonando aquello de camino, entonces hoy les quiero compartir una palabra que he titulado Cuidado con desviarnos del camino. Y quiero comenzar con esta porción de la Biblia y quiero que la tengamos muy presente. Está en Hebreos 2, 1 al 3. Se las voy a leer. Dice así: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Estos primeros creyentes, estamos hablando del pueblo judío, digamos que de alguna manera corrían el peligro de apartarse de Jesús. Habían oído las palabras del evangelio que estaban en esa época comenzando a expandirse el evangelio de Jesucristo, pero ellos no lo entendían, no estaban, digamos que de alguna manera muy convencidos. Pongámonos en los zapatos de ellos. Y quiero que pensemos, si ahorita llegó el Mesías y nos vienen a hablar de una nueva fe, nosotros tenemos una fe y decimos, pero yo ¿cómo hago para cambiar esto en mi cabeza? Así que los cristianos hebreos de esa época, de alguna manera entrando ya en el contexto, estaban considerando volver al judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez o por no comprender las verdades bíblicas. Y el judaísmo, digamos que era una religión, era lo que tenían en esa época. Además fue diseñada por Dios y era la mejor religión en la antigüedad, porque expresaba la verdad de Dios, la adoración, la devoción a Dios. También hablaba de los mandamientos, o sea, de las ceremonias, de los profetas describían las promesas que Dios les revelaba en el camino. Y eso era lo que ellos tenían. Y cuando Cristo vino, pues Él cumplió esas leyes. Jesucristo vino y venció el pecado. Él destrozó de alguna manera todas esas barreras que habían entre el hombre y con Dios. Así que los judíos, digamos que este mensaje fue difícil de aceptarlo. Aunque habían ellos esperado al Mesías por mucho tiempo, durante siglos ellos estaban aferrados a sus formas tradicionales de pensar y de adorar. ¿Cómo así que nos vienen a cambiar esta manera de adorar diferente, de pensar diferente? Seguir a Jesús les parecía de alguna manera un rechazo a esa herencia y a sus tradiciones, a sus escrituras. Por eso escuchaban el evangelio con mucha cautela y hacían muchas preguntas. Muchos de ellos rechazaron el mensaje y trataron de alguna manera de eliminar esas enseñanzas que las consideraban que una herejía. Ese Jesús, ¿quién es? Yo no quiero aceptar esto. Otros sí aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Entonces hubo aquí alguna división. Pero con frecuencia los que aceptaron volvían a sus rutinas acostumbradas. Digamos que de alguna manera tenían una fe un poco confusa, como algo híbrido. O sea, tenían una mezcolanza y tenían un revuelto en su cabeza. Muchos judíos de esta época estaban evaluando a Jesucristo, imagínense en eso. Y otros luchaban por entender su nueva fe y esa identidad en Cristo. O sea, era romper esos esquemas en su cabeza de que Jesús era el mejor, digamos en esa época, superior, pues que era Cristo, era supremo. Y totalmente para ellos esto era nuevo. Así que Dios exhorta a su pueblo a una nueva fe. Para ellos todo esto es nuevo. Pero el Señor tiene que involucrar dentro de la palabra. Él advierte sobre las consecuencias de rechazar a Jesucristo.
Es decir, el Señor les está hablando, pero al mismo tiempo dice, si ustedes no confían y no creen en Jesús, mire lo que puede pasar. Y me parece que era necesario que el Señor dejara por escrito esas consecuencias para que la gente creyera y obedeciera a Jesús. Entonces mire lo que dice la palabra en Hebreos 10, más adelante del 26 al 31. Mire lo que les dice el Señor a su pueblo. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Mire lo que dice más adelante, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumiría a sus enemigos. Por todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés, él les está recordando lo que pasaba antes con Moisés. Decía, pues todo lo que él rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso era en la antigüedad. Piensen, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Imaginémonos, aunque esta advertencia fue hecha para los judíos, para los hebreos que el Señor está hablando aquí, ellos se sentían tentados a rechazar a Cristo y volver al judaísmo. Por eso el Señor les hace esta advertencia. Pero también quiero decirles hoy que esto es válido para cualquiera que rechace a Jesucristo. Y a veces podemos jugar y decir, es que estoy bravo con Dios. O a veces podemos tener la duda, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que la sangre sí es verdad? Estaríamos pisoteando la sangre si estamos dudando. Cuando las personas rechazan a Cristo, rechazan el don más hermoso de Dios. Y hay una cosa, es que no le hacemos caso a la guía del Espíritu Santo, que también es quien nos transmite el amor de Dios. Es decir, estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo y también menospreciaríamos al Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona y al rechazarlo es apartarnos de la aceptación de Dios. Es decir, si yo no acepto a Cristo, estaría rechazando al mismo Dios. Entonces, quiero que pensemos por un minuto, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Para mí es lo mejor que hay. Es decir, es el centro de mi vida. Para mí es la revelación perfecta de un Dios vivo. Es el último sacrificio, ojo con esto, es el último sacrificio por el pecado. Es el mediador comprensivo y compasivo. Y es el único camino, como dice la palabra en Juan 14:6. Es el único camino a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es por eso, querida familia, que nosotros como iglesia, nuestro desafío es que esa verdad que está plasmada en este hermoso libro llegue a sus corazones y cobre ¿qué? Vida. Nosotros aquí como iglesia tenemos una responsabilidad para que haya un verdadero compromiso con Cristo. Y no queremos, y es nuestro deseo y lo que le pedimos todos los días a Dios, de que nadie vuelva a las costumbres y esas ideologías que traíamos del pasado. ¿De dónde nos sacó el Señor? A nosotros nos sacó de una religión, no había relación, era una religión donde creíamos que podíamos pecar, y yo iba los domingos y me confesaba, y el viernes volvía y pecaba. Eso es una ideología que traía del pasado. Y hoy el enemigo, desafortunadamente, entra en la mente de los creyentes, ¿para qué? Para confundirlos y para que vuelvan ¿qué? Atrás, para que nos desviemos del camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Señor, le habla aquí a los filipenses. Eso está en Filipenses 2:12. Queridos amigos,
siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Los cristianos filipenses, ellos necesitaban ser especialmente cuidadosos de obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo ya no estaba con ellos. Es decir, ellos creían, cada vez que Pablo iba y les daba palabra, les instruía, ellos sí, de que Cristo vive, Cristo es real. Pero como Pablo ya no estaba, entonces estaban tambaleando en su fe. En nosotros nos están dando instrucciones y nos están enseñando la palabra, pero si no está la persona, entonces ¿será que mi fe va a fallar? Tenemos que tener cuidado con lo que creemos y en nuestra manera de vivir. Sobre todo, ¿saben qué? Cuando estamos solos. Ahí es donde nuestra fe tiene que levantarse. Cuando nuestros hijos se fueron para otro país, ya no estaban los papás que oraban por ellos. Ya no estaba el pastor que los cuidaba, estaban solos. Pero ellos allá tenían que desarrollar esa fe con la que nacieron y crecieron, con la que fueron aprendiendo desde niños. Y esas palabras que Dios puso allá en su corazón empiezan a dar fruto cuando estamos solos. Hoy en día, desafortunadamente, la gente que de pronto se crían con familias cristianas corren el mismo riesgo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque oyen la palabra y están más o menos de acuerdo. Porque hoy en día los jóvenes tienen otras ideologías, hay muchas filosofías. Pero como padres, como sacerdotes, como iglesia, no podemos dar por sentado de que todos los que cumplen y aceptan el mensaje están verdaderamente comprometidos con Cristo. No podemos dar nada por sentado. Lamentable hoy en día es frecuente encontrar personas que se han apartado de los caminos del Señor. Lo hemos visto y eso duele. ¿Por qué se produce, digamos, ese revés espiritual? Eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y el enemigo sabe y es muy sutil. Y él empieza paso a paso a que nosotros mismos abramos una puerta y caigamos poco a poco en el mundo. Porque el mundo nos atrae. Y eso va cobrando qué fuerza. Y eso es lo que me separa de Dios. ¿Qué me separa de Dios? Porque yo ya no quiero alabar, porque ya no quiero leer la palabra, porque ya no quiero, me fastidia venir a una prédica, porque ya hay algo en mi corazón, de pronto de pecado que me está apartando. ¿Qué hacer? ¿Por qué pasa todo esto? Lo primero, ¿por qué los cristianos, estamos expuestos a desviarnos? Mire, una de las cosas es que cuando estamos vulnerables, cuando las cosas no nos salen bien, cuando llegamos a los caminos de Dios, queremos que el Señor viene a restaurarnos, a arreglarnos la vida. Claro que sí, pero ¿saben qué? A nosotros, a todos nos pasó. Cuando llegamos a los caminos del Señor, Él empieza a tumbarnos todo, a tumbarnos ese esquema en la mente primero. Él empieza a trabajar con nuestra vida y nos tumba la casa. Él quiere hacer una casa nueva. Entonces, como nosotros queremos que de un día para el otro se solucionen las cosas y vemos esa casa de toda desarreglada, dijimos, no, pero esto como que no funciona. Pero el enemigo sabe todo eso cuando estamos vulnerables. ¿Qué quiere que nosotros hagamos en ese momento? Que le echemos la culpa a Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Prestamos atención al engaño y a las mentiras del diablo. Y esa es el arma más poderosa, que yo lo hablé el martes con los hombres. El enemigo usa un arma poderosa para esclavizarnos, se llama mentira, se llama engaño. Y lo dice la palabra, eso está en Juan 8:45. Dice, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Aunque el Señor enseñaba la verdad en esa época, mucha gente no le creía. ¿Por qué? Dice la palabra en Juan 8:47, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Ojo, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Es decir, que si somos del combo de Dios, cuando nos hablan,
wow, o sea, decimos wow y tomamos nota y eso entra y penetra hasta nuestro corazón. Pero desafortunadamente el mundo hoy en día tiene una versión de la verdad totalmente diferente a la nuestra, y eso es lo que nos lleva a confundirnos, porque estamos en un mundo, en una cultura que desprecia los valores bíblicos. Hoy el mundo ha sacado, inclusive, si ustedes lo han notado, a Dios. Sacaron a Dios de las escuelas. Ya es prohibido hablar de Dios. Cuidadito, usted llega con una Biblia a hablarle a un niño de Dios, porque ahí mismo le sacan al niño del colegio. Ahora, miran el evangelio. Hoy en día los jóvenes, sobre todo, jóvenes, niños, como algo ilógico. Todo le quieren poner que lógica. Mucho de lo que hoy en día el mundo enseña como verdad es mentira. Y las cosas salen mal porque construimos sobre algo falso. Entonces le echamos la culpa a Dios. Hoy llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden evaluar o ser evaluados por otros. Estamos en un mundo donde todo lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos bueno. Y aquí es donde nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para evaluar las cosas. Podemos distinguir nosotros entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos discernimiento, no nos dejemos enredar con lo que nos venden hoy. Si uno entra hoy a internet, necesito ayuda, van a salir muchas posibilidades, pero aquí viene el diablo y engaña a la gente. Hay personajes, tenemos una amiga muy cercana, que ella está en ese desespero porque estaba mal emocionalmente, nos buscó a nosotros y mi esposa empezó a trabajar con ella, pero vio que las cosas no le salían bien. Inmediatamente buscó por internet y por ahí encontró que la meditación del baño de la luz hace que el amor propio, dice aquí, que se encuentre con su esencia natural. Entonces se van por allá, por lo oculto, y creen que eso es la salida. Tampoco le funciona. Entonces volvámonos a la religión que teníamos antes. Pero ¿por qué las cosas no me salen bien? El enemigo viene y construye sobre una mentira. Y hoy es cuando nosotros podemos empezar a decirle: Espíritu Santo, permíteme evaluar qué es esto, yo que estoy buscando. Escuchamos muchas voces hoy en día. Entonces vamos aquí, recibimos allá, recibimos al otro lado, pero no nos enfocamos en un lugar donde estamos recibiendo buen alimento. Es aquí donde Dios nos ha puesto a nosotros con mi esposa a hablar de la verdad. Todos los temas que damos es basado en la palabra, en la verdad. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento. Quizás mucha gente nos va a menospreciar, a rechazar. ¿Por qué? ¿Sabe qué hace el enemigo? Bloquea las mentes hoy en día. No permitamos que nuestra mente sea bloqueada. No permitamos que nuestra mente se llene de conocimiento y leemos, escuchamos aquí, escuchamos allá. Qué rico poder uno leer, está bien. Leer libros, escuchar otras prédicas, está bien. Eso nos va a ayudar a crecer, a madurar, nos va a ayudar a formarnos espiritualmente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, como dice ahí en 1 Corintios 2:15. Si somos espirituales podemos evaluar todas las cosas, porque mucha gente habla muy bonito, pero no hay fruto. Entonces decimos: uy, este señor tan bonito que habla y vende libros. Entonces, si usted necesita sanidad, pague $60. Yo ve ahí. Si necesita tal cosa, compre, pague tal y oramos por usted. Eso es un negocio, eso no es de Dios. Tenemos que desafiarnos a seguir firmes, a no mirando esas creencias populistas, las llamo yo, como las hablan hoy algunos de los candidatos que hay por ahí. ¿Qué dice la palabra en Juan 8, 31, 32? Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad los hará libres. Eso es lo que nos hace libres. Esta verdad que está consagrada en las Sagradas Escrituras, eso es lo que me hace libre. Pero tengo que mantenerme firme
en mis convicciones, si está la verdad, ¿por qué tengo que ir a buscar otra que es mentira? No nos dejemos engañar. Por eso, ¿saben una cosa? Por eso es tan importante leer este libro. Este libro es la guía para nuestra vida. Si no la leemos, pues tampoco la vamos a estudiar. Entonces, solo tal vez seguimos lo que otros dicen. Y lo que otros dicen es falso, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar del camino. Pero si aquí está la verdad, ¿por qué no la leo? ¿Por qué no la medito y por qué no la estudio? Si el Señor me dice, ¿está la verdad me va a hacer libre. Ahí les dejo. Meditemos en la palabra de Dios, leámosla, aprendámonosla. Yo estos días he hablado con mi esposa y ella me decía, es que lo que tenemos que enseñar es palabra, porque la palabra, dice, penetra hasta los huesos, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, dice la palabra. La palabra de Dios penetra. Cuando yo leo una palabra, algo pasa en mi interior, pero si yo no estoy leyendo, estoy sueltico. Quiero que meditemos en esta historia. Había una vez un preso que dijo, doy gracias porque caí preso. Cuando estaba afuera, creía que estaba muy bien. Creía que era libre. Pero ahora veo que eso era una mentira. Estaba preso del pecado. Y dice, aquí al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz. En esa época los que conversaban con Jesús, eso está en Juan 8:33, dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. Y miren lo que el Señor les dijo, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor los confrontó. Y lo lindo de esta historia es que eso es lo que nos hace libres. Podemos estar afuera en el mundo, pero si no tenemos esto dentro de nosotros, estamos presos. Desviarnos del camino, de verdad que es peligroso. Es peligroso. El enemigo viene muy sutilmente a querernos desviar. No juguemos con el enemigo, porque saben que el enemigo nos la cobra muy caro. No le demos oportunidad al enemigo. No podemos desviarnos, porque saben que poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a desviarnos del camino. También podemos desviarnos o distraernos por las bendiciones. Pedimos a Dios que nos bendiga. Un negocio, Señor, estoy orándole, Señor, cada 8 días, orando todos los días por un milagro. Y viene el Señor y les dice, aquí está la bendición. Y cuando llega la bendición, ¿saben qué pasa? No tengo tiempo. No, porque hay reunión. No tengo tiempo porque tengo que estar en el negocio. Y se nos olvida lo más importante y ahí es donde empezamos a desviarnos. Y le vamos cogiendo pereza. ¿Por qué? Porque tengo que hacer plata. No, Dios, lo de Dios es para después. No le damos la prioridad a Dios. Dios quiere que le demos el primer lugar a Él. Él es un Dios celoso. Estamos orando por el carro, Señor, dame ese carro para mi familia, Señor. Y Dios viene y nos da tremendo carro. Y ahora los domingos, vámonos a almorzar, vámonos a pasear. ¿Y eso cuál reunión, cuál nada? Entonces empezamos a desviarnos. La bendición se convierte en un obstáculo. Se convierte en algo que nos va a quitar los ojos en Dios. Cuidado con las ocupaciones, con los negocios. También otra de las cosas que nos hace desviar es la curiosidad. Ojo con lo que leemos. Hoy en día hay muchísimo en las redes para buscar. Cuidado con lo que vemos en las redes. O lo que alguna persona seguramente de autoridad viene y nos enseña. Hay personas, como les decía, que hablan muy bonito. Pero detrás de eso hay una mentira escondida. Porque hay muchas cosas que están de moda. Ahorita todo está de moda. Entonces nos vamos por lo rápido, por lo fácil. No podemos en este momento dejarnos arrastrar por cualquiera de esas filosofías. Hay mucho humanismo en este momento. Mire, la gente busca lo rápido.
Dios no me bendijo, entonces voy aquí donde que me lee las cartas, que esto rapidito va a llegar. Eso es lo que vende el mundo, pero la palabra de Dios dice, eso está en Mateo 7:14. Sin embargo, dice, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Las cosas con Dios a veces son un poco estrechas, son apretadas, no es fácil. Si fueran fáciles, con Dios, el Señor nos dice, hay que pagar un precio. Muchos hombres pagaron un precio. Esos hombres que están en la Biblia tuvieron Pablo tuvo que estar en la cárcel muchos años. Fue un hombre usado por Dios. Muchos hombres que están en la Biblia tuvieron que vivir situaciones difíciles. Entonces decimos nosotros la queremos fácil. Hoy en día, miren, aquí estamos en un mundo donde podemos todavía leer la Biblia, donde podemos reunirnos, donde podemos compartir. Pero ¿qué pasa en otros países que ya les están prohibiendo aún? Ni siquiera por internet se pueden reunir. No es fácil, pero con Dios siempre vamos a encontrar la victoria. No demos un paso atrás cuando las cosas no salgan bien. No nos desanimemos, eso es lo que quiere el diablo. Yo tengo un amigo muy querido y todavía seguimos de amigos. Y un día lo invité y me dice, Edgar, yo la pereza que tengo de cogerme la mano de Dios, es que yo no sé, yo comienzo las cosas con Dios y todo me sale mal. Yo no sé por qué. Yo le decía, claro, porque Dios quiere poner su vida en orden, y para poner la vida en orden necesita coger ese desorden y para transformarlo. Pero en esa transformación de ese desorden que traemos en la vida, vamos a pasar por momentos difíciles. Yo no sé si aquí algún constructor que le guste el tema de la construcción, cuando vamos a pintar una pared, tenemos que quitar todo, y eso se va a ver horrible, pañetar, y luego sale polvo y todo se ve feo. Pero que cuando queda todo pintadito, bonito, blanquito, ponemos el cuadro, queda como para una foto esa pared. Así pasa con Dios. Al comienzo va a ser difícil, pero luego viene la transformación, y ahí es donde somos medidos. ¿Cómo está nuestra fe? Si es que el Señor no me bendijo, entonces me voy. No podemos dejarnos arrastrar por cualquier corriente, por favor. Debemos ser personas radicales, de firmeza. Yo no creo porque yo nunca he visto a Jesús, entonces no tengo que... Yo creo por fe. Yo creo en Jesús por lo que dice la palabra. Yo no creo por... Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y yo he visto el poder de Dios, cómo restauró mi hogar, cómo restauró a mis hijos, cómo restauró mis finanzas. Pero yo no lo amo por eso, yo lo amo porque sé que Él es Dios Todopoderoso y todos los días Él está trabajando conmigo y sacando cosas feas, y a veces tenemos problemas, a veces tenemos dificultades, entonces a la primera salgo corriendo y digo, ya no más con esto. No, yo tengo que tener firmeza. El temor es algo que nos lleva a tener esa tibieza espiritual. El qué dirán, no, nos puede llevar también a lo mismo. Uy, no, pero ¿qué van a decir que yo estoy aquí metido en este tema cristiano? Otra cosa, los placeres del mundo. Eso es algo que nos enfrentamos todos los días. Es un peligro de tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en los asuntos de Dios. Yo he visto cristianos con no un pie, sino con el pie, el brazo, la cabeza metidos en el mundo, que vienen y dicen amar a Dios, pero están en pecado y se la juegan a su esposa. O sea, eso duele. Tenemos que ser radicales, ser firmes y no tener un piecito allá, porque Dios dice blanco o negro, pero no grisecito. Dios no quiere los grises. Lo segundo, ¿cómo vamos a combatir la mentira? Con la verdad. Combatamos la mentira con la verdad. Estas enseñanzas que están en esta poderosa palabra, debemos interiorizarlas. Que esta palabra, como les decía, cobre vida allá en nuestro interior. Vamos a combatir la mentira del diablo, todas las mentiras, todas esas voces que escuchamos, con lo que dice aquí. Cuando yo empiezo a leer, a meditar, a grabarme la palabra, voy a empezar a decir, diablo mentiroso, eso es mentira, eso es engaño, usted me va a engañar, se van esas mentiras. Y lo dice la palabra en el Salmo 119, del 104 al 105. Dice, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida.
Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¡Wow! Se lo graban. Salmo 119, 104 y 105. Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras, ¿verdad? Yo me impresiono. Y miren lo que dice en el Salmo, en el versículo 105. Compara la Biblia con una lámpara que alumbra nuestra mente, imagínense, y nos ayuda a detener, dice ahí, las mentiras que nos quieren hacer desviar del camino. Increíble lo que habla el Señor. ¿Saben una cosa? Permanecer en la palabra es más que una lectura rápida o una lectura de un pasaje rápido. Yo lo que siempre lo que estoy ahora haciendo, aprendiendo, es que analizo cada pasaje para entender lo que dice y lo que significa. Es que la Biblia no es un libro normal cualquiera. La Biblia es para detenerse uno y leer despacito. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué quiere hablarme Dios a hoy? Señor, ¿qué me quieres decir? Y lo escribo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo pongo en práctica y lo aplico a mi vida diaria. Eso que leo, eso es lo que tiene que ser vida en mí. Mire lo que dice Santiago 1:22, con esto termino. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Dice también la palabra en Filipenses 2:12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Saben una cosa? La salvación que Jesucristo nos dio es la que nos mantiene o nos obliga de alguna manera a andar en el temor de Dios. Yo guardo mi salvación. Yo protejo mi salvación. Yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero puede ser pronto. Y yo tengo que estar preparado. Yo no voy a jugar con mi salvación. Mire, para terminar, no basta con profesar que somos cristianos. Es necesario vivir a un Cristo dentro de nosotros. Es esa vida plena, es experimentar algo nuevo, es que nuestras acciones sean coherentes con lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Pero desafortunadamente hoy están con Dios algunas personas en unas cosas y otras en el mundo. Pensemos hoy, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Será que seguiremos como estamos? ¿O le decimos al Señor, Señor, pon en mí esa radicalidad, pon en mí, Señor, esa pasión, esa fe en ti, pero no pongamos en riesgo nuestra salvación? Quiero que cerremos los ojos y le demos gracias al Señor por esta palabra.